Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. Carrión, bienvenido, doctor Gonzalo Silva. Con usted quisiera conversar. ¿Cómo le parece esto? La sofisticación de este gran corredor ahora es de todos los días. Y yo me he puesto a pensar y siempre le digo a la audiencia, porque la audiencia también pensará igual, si detienen 3, por lo menos están pasándose 7, ¿no? Bueno. ¿Qué opina usted, doctor? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Fernando, a Ricardo y a la ciudadanía, por supuesto. Mire, la búsqueda afanosa del dinero fácil, ¿no es cierto?, les inclina a que toda esta clase de personas infrinjan y más en esta clase de delitos. Hablemos. Que se constituye verdaderamente un flagelo para la humanidad, las drogas. Porque afecta físicamente, moralmente y socialmente. Físicamente porque deja en desequilibrio a todos los sentidos de la persona. Moralmente porque desinstitucionaliza a lo más sagrado que una sociedad tiene, la familia. Y socialmente y sociológicamente porque los estados, y en particular el nuestro, poco o nada ha hecho para abastecerse de estamentos de cuidado y protección para tanta gente que está incluida en estos hechos. La prensa de ahora mismo lo relata, que apenas 4 organismos existen. Yo me pregunto, Gonzalo, teniendo como se tiene tanto dinero en esta clase, que con esta clase de delitos se ha recuperado en bienes, ¿cómo es que no tenemos todavía verdaderos institutos que alberguen a las personas enfermas o de necesidad respecto a estos delitos? Entonces, el delincuente sabe perfectamente, el delincuente infractor de esta clase de delitos, sabe que esto está caminando de esta manera y que además tiene un código orgánico integral penal que sobre los 5.000 gramos pueden transportar 500 toneladas, que no pasa nada. Que la máxima pena está fluctuando entre 10 y 13 años. Y que si vamos por la pena mayor, debería imponerse con las agravantes, porque aquí todas son constitutivas del delito, 1/3 más de los 13 años. O sea, hablamos de 17 o 18 años. Y no veo un sentenciado sobre 5 gramos, sobre 5.000 gramos, que le haya impuesto un juez 17 o 18 años legalmente. No veo. Entonces, todo esto conoce el crimen organizado, estas leyes. Sabe perfectamente de que se elaboró un reglamento y otro reglamento que minimizó las cantidades y que favoreció para la imposición de las penas. Pero estos reglamentos sin estudio, elaborados por la Procuraduría General del Estado, por este señor procurador que todos los juicios o pierde o se allana. Este señor que nos hace pagar ahora por la Oxy, este señor que ahora nos hace pagar a la corte más corrupta que ha habido en Latinoamérica en el año 1997, es el mismo señor que regenta este problema del CONCEF anteriormente. ¿Qué ha hecho o cuáles han sido, ¿no es cierto?, las estrategias para recoger todos estos capitales de la gente que ha sido aprendida o detenida o capturada con droga, para reinvestir estos capitales en la gente que necesita y que son producto de esta desgracia y de este flagelo? No vemos, no encontramos. Sí. Si no fuese, Gonzalo, ahora porque la institución armada ha tomado cuerpo prácticamente en mayor control
¿no es cierto? En el mar. En el mar. Pues, ¿cuántas toneladas de cuántos submarinos ya habrían pasado o habrán pasado? Porque lo que se captura, sabemos todos que es muy poco para lo que verdaderamente pasa o se transporta. Porque esto es un juego de intereses multimillonarios, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, Gonzalo. ¿Usted tiene conocimiento de cómo se produce el tránsito? El corredor es amplísimo, es por tierra y por aire. Mar o tierra. Así es. Cualquiera de los tres. Sí. El que usa el mar, el océano, ¿cómo? Obligadamente por mar, obligadamente por ríos grandes, obligadamente con un abastecimiento económico y pues, por supuesto también con una coadyuvación de empleados o funcionarios de determinados estamentos que abastecen o conceden el abastecimiento, háblese de gasolina, háblese de fiel, háblese de cualquier otro producto. Entonces, esta es una gama, Gonzalo, que es de muy difícil explicación, quiénes nomás o cuántos nomás participan, ¿no es cierto? En el análisis de un narcoproceso, en la lectura de un narcoproceso, los abogados deben encontrar, y perdona que me detenga con esta pregunta en el doctor Silva Fernando, me disculpan, sí, cuando ustedes leen los primeros datos, el contexto más bien dicho de una captura, allí, ¿quiénes resultan ser los actores fundamentales? Por ejemplo, me nace preguntarle quiénes pesan el resultado digamos, en el microtráfico, en el tránsito menor, digamos. ¿Quiénes son los que pesan? ¿Andan con una pesa? ¿Cómo se produce esto? La policía. ¿O es al ojo? La policía, la fiscalía, porque ellos, hablo de la fiscalía principalmente, está entregada constitucional, orgánica y procesalmente como dueña de la acción penal pública, que esto es uno de los delitos, ¿no es cierto?, en los cuales se encarga no solamente de la dirección, sino de la investigación completa. Ellos. Yo lo que digo y pregunto y que me den esto de respuesta, dirán que sí, pero yo no he visto, de que cuando se aprende, ¿no es cierto?, por decirle un quintal de droga, ¿por qué a las 24 horas esto no se crema? ¿A dónde va? Por haber. El Ecuador prácticamente, ¿en qué se ha convertido, Fernando, a esta hora del partido? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Gonzalo, Ricardo y obviamente todos los radioescuchas. Sí, el tema del narcotráfico es un tema que cambia todo el tiempo, no es una cosa estática, a cada momento vemos cambios distintos. Yo creo que lo más llamativo en este caso de este sumergible no es la tecnología usada, sino la ruta que es por Galápagos, que eso es relativamente nuevo, son 4 o 5 años. Pero esto de los sumergibles en la zona esta de Tumaco y San Lorenzo se viene produciendo desde el siglo pasado prácticamente, es decir, de la década de los 90. Incluso este sumergible no es de los más grandes, porque más o menos lo que se tiene estimado que un sumergible de estas características puede llevar de 4 a 6 toneladas. Es decir, es una cantidad bastante grande. En este caso estamos hablando de 1,5 toneladas más o menos, lo que trasladaría. 32 bultos, dice otro dato, ensacados y numerados, por lo menos en el que han encontrado. Cada uno de estos bultos contiene 20 paquetes, de esos que vemos en la televisión. Ahora, obviamente las rutas han cambiado. ¿Por qué? Porque el consumo ha cambiado. En el año 2008, que es un momento de quiebre en el narcotráfico, principalmente por la crisis económica de las hipotecas que nace en los Estados Unidos y luego se traslada a Europa, a uno de los sectores más golpeados es justamente el sector narcóticos. ¿Y por qué? Porque el sector narcóticos lava gran parte de sus recursos en el sector inmobiliario. Entonces ahí se produce una reconversión.
y que coincide con una reducción importante del consumo de cocaína en los Estados Unidos, en general de drogas, pero principalmente cocaína, de casi 40%, que es una cantidad muy grande. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos cosas? Pues el consumo se diversifica y uno puede empezar a hablar ya de la globalización del consumo. Entonces, por ejemplo, el segundo país de consumo más grande en el mundo es Brasil, es decir, en la región nuestra. El país de consumo más alto per cápita en el mundo es España. Vea eso. Es España. Sigue siendo Estados Unidos el primero, pero con una reducción importante. ¿Qué es lo que significa esto de que han aparecido estos nuevos centros de consumo? Que han aparecido también nuevos actores. Si antes eran actores estrictamente nacionales, con alguna conexión básicamente con los colombianos, en la época de los carteles de Medellín, de Cali, del Valle, etc., hoy lo que tenemos es una conexión mundial. Podemos hablar incluso de una red global del crimen. ¿Cuáles son los carteles, las mafias, el nombre que se le quiera dar a estas organizaciones? En América Latina principalmente tienen dos orígenes. El uno, Colombia, que es donde se produce con la mejor tecnología, el mayor nivel de productividad, y ahí aparecen dos carteles que se han globalizado. El uno, los rastrojos, y el otro, los urabeños. Y en el caso de México es fundamentalmente uno, que es el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa tiene este rato una presencia en 51 países del mundo, es decir, en la cuarta parte de los países que conforman Naciones Unidas, tiene operaciones ahí. Y el cartel de Sinaloa lava, invierte, el nombre que se quiera dar, en 3.700 empresas. Entonces, el cartel de Sinaloa no es un cartel mexicano, es un cartel global. Por eso es que nosotros vemos constantemente avionetas con matrícula de Sinaloa, vemos constantemente mexicanos que provienen de Sinaloa, etcétera, y ese no es el único caso del Ecuador, sino en general del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día con las rutas? Las rutas formales que utilizan, por ejemplo, transporte naval, son las rutas que van hacia Europa, básicamente. Y aquí hay tres destinos claves: España, Holanda e Italia, a pesar de que hay otros más como Alemania, etcétera, etcétera. Pero esos son con barcos, y barcos formales que salen de los puertos formales. Luego tenemos transporte aéreo, que esto es una cosa nueva en el sentido de que se utilizan los grandes aviones de comercialización. Y estos aviones van hacia Nueva Zelanda, hacia Australia, hacia la China, hacia Japón, etc. ¿Aviones de pasajeros? Aviones de carga y de pasajeros. Ya. ¿De dónde salen estos? De los aeropuertos internacionales que reciben los grandes aviones. ¿A dónde llegan? A los mismos aeropuertos grandes. Y el otro, que es el destino básicamente de los Estados Unidos, tienen dos rutas preferentes. Uno, la cuenca del Pacífico, que es absolutamente dominada por el cartel de Sinaloa, en asocio tanto con los rastrojos como con los urabeños, como la ruta que me da la impresión que ese es el caso de Galápagos, que no va directamente hacia México por el Pacífico, sino que va hacia Centroamérica. ¿Por qué va a Centroamérica? Desde las Galápagos, ahí hay un signo de interrogación que puede ser por el tema legal, que tiene que probablemente por las características internacionales del agua, cosas de ese tipo. Y ahí fundamentalmente la tecnología que se está usando es esta de los sumergibles, submarinos, el nombre que sea. Pero, por ejemplo, en la frontera México-los Estados Unidos hoy día se utiliza drones. O sea que es una tecnología altísima. Se utiliza animales, se utiliza túneles. Entonces, eso va variando de acuerdo al consumo que exista y a la organización internacional que esté atrás. Lo que sí debe quedar claro es que lo que tenemos hoy día no es crimen organizado. Yo soy muy crítico de esa definición. Y lo que tenemos es una red global del crimen donde están articulados carteles como la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, qué sé yo, italiana, con los carteles mexicanos, llámese el cartel del Golfo, de Sinaloa, los Zetas, etcétera, o los colombianos, como estos dos que he señalado, más Águilas Negras, etcétera, que Cordillera, que ellos atienden mucho más hacia el mercado del sur de Sudamérica. Es decir, básicamente una parte de Brasil, una parte de Chile y la Argentina.
Gracias, Ricardo, Gonzalito. ¿qué conoce usted? No sé si le abrí un preámbulo más o menos certero. Excelente, Gonzalito. Como siempre, un cordial saludo para ti, al doctor Silva. Nos ha hecho un brillante análisis desde el punto de vista legal, jurídico, sobre el tema de las drogas. Es decir, no tenemos una sola persona sentenciada, posiblemente con más de 13 años, lo cual es de locura. Fernando Carrión, como es un gran estudioso y un hombre internacional, no es ministro de Defensa, es un hombre que viaja y conoce mucho del tema del crimen organizado, nos ha dado una visión importante. Yo quisiera, si me permites, Gonzalo, hacer una pequeña conclusión a nombre mío en tu prestigiosa radio, a propósito del informe de labores del señor presidente y ver que, bueno, yo no le escuché al señor presidente a las 4 horas, no tuve la paciencia, pero escuché varios puntos en varios medios de comunicación. Calumnia. 5. Y entonces no he visto que se topó el tema del narcotráfico. Yo voy a dar 4 o 5 ideas fundamentales. Él topó el tema del microtráfico, Microtráfico. ¿no? ¿Algo dijo? ¿Tal vez nos sirva de algo? También hemos declarado la lucha frontal contra el microtráfico, uno de los principales peligros para nuestra juventud. Lucha en la que no tengan ninguna duda, venceremos. Ya se han dado importantes avances, nuevamente gracias a las reformas institucionales facilitadas por la Asamblea Nacional, porque hasta hace pocos meses, de acuerdo con la ley, yo no era el responsable de la lucha contra las drogas. El CONCEP se hallaba en la Procuraduría General del Estado, pero en esa fluida comunicación con las diferentes instancias del Estado, más el apoyo legislativo con el cual contamos, se pudieron hacer las reformas correspondientes para darle esa responsabilidad al presidente y tener mucha más contundencia para enfrentar este peligro que acecha constantemente a nuestra juventud y que a nadie le quede la menor duda. Venceremos en esta nueva lucha por nuestros jóvenes, por su salud, por su bienestar. Exa FM. Bueno, que con eso ya pasó el primer obstáculo, ¿no es Entonces, cierto? Claro, la reflexión siguiente, y voy a ser muy respetuoso como siempre soy con las autoridades, la revolución ciudadana lo que nos deja es un fracaso total en el tema de consumo interno. Es decir, no ha existido política pública para manejar el tema de consumo interno. Vamos a reconocer también las cosas positivas. ¿Por qué digo fracaso? Porque en 8 años, Gonzalito, que manejó el CONCEP, se dan cuenta que el CONCEP, 8 años... Esta es la entidad que quemaba. El de Rodrigo Vélez, mi amigo, no tengo problema en decirlo, que me meta a juicio, no tengo problema. El CONCEP durante 8 años no hizo nada en el tema de prevención. Es más, le voy a dar una primicia a Gonzalito. Es vergonzoso que la Hacienda La Ponderosa... Al Fernando dele, porque a mí me tiene ya Fernando, que le vean. pegado el ojo este señor. Sí, a él dele. El CONCEP, días antes de entregarse a Inmobiliar, arrendó la Hacienda La Ponderosa en el kilómetro 12, que ahora fue convertido en clínica privada particular para ganarse dinero. Y no le pudieron entregar. Que me metan juicio por decirlo de La Ponderosa. A ver si no les va mal. Entregaron la Hacienda La Ponderosa, bien en manos del CONCEP, que ahora está convertida en clínica privada, y estos señores no tuvieron la amabilidad de entregarla al Ministerio de Salud Pública para tener un centro racional de prevención de drogas en este país. Primera conclusión. Que necesita, porque lo que tenemos son centros de garage, donde torturan, pegan, curan la homosexualidad, curan cualquier tipo de cosas. Eso es una vergüenza para el país. Yo acabo de leer en El Universo, cerrada clínica esta semana. Antes del terremoto murió un joven víctima de sobredosis de cocaína. Llegó la policía y hizo lo correcto, le puso a la esposa porque el chico se daba contra las paredes, se metía a la vía pública. Llegaron los paramédicos, dijeron, no tengo los protocolos para atenderle al muchacho porque está violento. Todos le dejaron en la vía y se murió. Entonces, la primera gran idea, Gonzalito, con todo respeto, es el fracaso que ha tenido la Revolución Ciudadana en el tema de consumo de drogas. ¿Cómo es que dice venceremos? Bueno, venceremos, no sé qué, pues, pero vamos a lo segundo. El remedio fue peor que la enfermedad. Se crea la Secretaría Técnica Antidrogas porque, claro, nadie le hacía caso al CONCEP. Yo también ayudé a promover la ley porque pensé que un órgano del Ejecutivo que iba a disponer al resto de ministerios de alienarse, es decir, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, es decir, una política pública en donde el tema de drogas sea visto y analizado como un problema de salud pública, no de bolsiqueo a los estudiantes. Si usted puede meter a un microtraficante preso ahora, mañana aparecen 2 a vender la droga. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuestionar, Gonzalito? La segunda cosa es, hay que atacar al problema, pues, hay que blindarle al joven. Al proveedor.
Al proveedor uno, pero no solo con el proveedor tiene un reemplazo al día siguiente, porque es tan buen negocio. Hay que blindar al joven, a la familia. Y la droga, según la cuarta encuesta que hizo, el estudio que hizo el CONCEP, demuestra que la droga es mentira, no solo está en los jóvenes. ¿Sabe quiénes son los herederos de esa droga? Los niños que se quedaron con los abuelitos cuando los papás se fueron a Europa de migrantes. Ellos son el grupo de 25 a 34 años que son los mayores consumidores de droga. Este momento, Según el CONCEP. Y entonces la Secretaría Antidrogas no tiene la menor idea. Otro tema que nos llama la atención. Entonces, la ponderosa alquilada a últimos días antes de pasar a inmobiliar. No sé, hay que ver el contrato en vez de entregarle al Ministerio de Salud Pública. Después, todos los bienes que nos sacan todas las semanas. Se captura droga a toneladas, como dijo el doctor Silva. Bueno, yo he hecho suma y resta. Yo pasé la escuela. Y se captura cuántas drogas. Y se quema. No coincide. Yo no estoy acusando a nadie. No coincide. ¿Cuándo ha habido una transparencia en el tema de quema de drogas? Que 2 o 3 años esté un juzgado por acá, que el otro juzgado tiene por allá. ¿No hemos visto? El tema de bienes, Gonzalo. Ahora está en manos de Inmobiliar, que pasó en el mayor absoluto secreto, como que fuera un tema de reserva nacional, de seguridad nacional. ¿Cómo el CONCEP no hizo una página web y decía, señores, nosotros destacamos que tenemos 300, me voy a inventar 400, 500, 600 bienes muebles, inmuebles, esto y este otro? ¿Cuál es el secretismo? Y aparte de eso vamos a destacar las cosas positivas. El Ecuador sí no tiene laboratorios para droga, pero el informe de los Estados Unidos, que les dolió mucho, y hoy sí coincido con los norteamericanos, a veces no coincido, primero, dijo que el puerto de Guayaquil se ha convertido y sigue convertido en el principal centro de acopio y envío del 1.800.000 carga que tenemos en ese puerto, que solo se revisa el 1%. Después, eso los marinos ecuatorianos dicen cierto es. Sí, es cierto, porque no tenemos los escáneres gigantes. O sea, se pone el perrito y tenemos una llamada anónima que es del otro grupo narcotraficante para desviar la atención del container que sí tiene más droga. Y por eso hay que enjuiciarme, que se me enjuicie. La otra, Gonzalito, el Departamento de Estado dice agriamente y de fuerte que el Ecuador se ha convertido en el país que facilita los precursores químicos. Acetona, alcohol, es decir, Cuatro Pelagatos sacó hace 15 días una interesante nota donde decía, había un sistema del CONCEP que funcionaba bastante bien, había que pedir permisos electrónicamente, ahora está suspendido hasta eso. Fernando Carrión nos ha dicho brillantemente, ¿y cuál es la política que tuvo el Ecuador en la última reunión de Naciones Unidas? El secretario antidrogas, a quien yo respeto mucho, que es un ex comandante de la policía, que debe ser bueno para la prevención del delito, no para el tema de política de drogas. ¿Qué informe nos ha traído al país? Es decir, Gonzalo, tenemos cosas positivas. El nivel de interdicción, por supuesto que llega a 60 toneladas, 62, 65. Hay que reconocerlo, eso es lo positivo. Pero ¿quién entrega las últimas semisumergibles, las lanchas? Es la DEA con la Armada Colombiana. Y por eso es tan importante los nexos, la conexión que hay que tener con las policías latinoamericanas, con la DEA, con lo bueno o perversa que puede ser la DEA, porque tampoco no es tan santa. Y entonces ellos son los que nos informan. ¿El ministro Serrano tiene ese tipo de contactos permanentemente? Digamos, esta policía tiene la confianza en el secretario de Estado para comunicarle tal cosa está ocurriendo, tal embarque va... Lo que haya inteligencia colombiana detectado. No, yo conozco, no sé, el ministro Serrano no tengo idea, ni lo deseo saber, pero lo que sí sé es que la DEA y la Armada colombiana y las fuerzas de seguridad tienen buena relación y son las que han informado casi el 90% de las capturas. Y aquí quiero dar una alerta a Gonzalito, y con esto creo que finalizo. Usted sabe que yo viví 6 años en México, lindo y querido, donde le encanta ir a Fernando siempre a conferencias, y charlas, y visitar la plaza de su abuelito, que además es muy linda en el Distrito Federal. Es que meter a Fuerzas Armadas en temas de narcotráfico sin medidas de confianza. Ojo, yo respeto mucho a la Armada Nacional, soy profesor de academias de guerra, pero hemos estado 8 años ciegos sin radares. 8 años ciegos sin radares. Aquí no es que las avionetas ya no vuelan, aterrizan porque no tienen gasolina o bajan a abastecerse para llevar bolón de verde. Pero estamos ciegos. Es Genovesa la isla, que me hace acuerdo. Ahí compran desde víveres. Claro, hasta langosta. Y entonces, Gonzalito, esto es el país.
Hay que reconocer las cosas positivas, pero también yo creo que a la Revolución Ciudadana le quedó grande el tema de la política pública de consumo de drogas. Es decir, nos preocupamos felices capturando 60 toneladitas de polvito. Bueno, si ese polvito, como es un crimen transnacional, es un delito, hay que perseguirlo. Ya lo ha dicho el doctor Gonzalo Silva, ya lo ha dicho Fernando Carrión. Pero ¿cuál es el tema que más nos toca a los ecuatorianos? Ver cada día, yo le conversaba a usted en una reunión que mantuvimos hace 15 días por tema de Padrino Solidario, le decía, Gonzalo, cómo me duele ver cada día cómo decenas, no solo de niños, jóvenes, adultos, inclusive personas adultas que consumen cocaína y se van tranquilamente a la casa por una falta de política pública y se arrienda a la hacienda La Ponderosa días antes de entregar inmobiliar para que se haga un centro privado. Esas son las cosas que deberían aclararnos, la transparencia y la... ¿Qué será? Pues en el informe yo me quedé sorprendido de tanta transparencia existente en este país, Gonzalo. Así de claro, Gonzalito. Categórico, valiente, muy bien. Doctor Silva, lo último suyo, lo vi registrando algunos puntos. Este problema de las drogas es un problema verdaderamente lacerante. Es mientras la mente humana sea inagotable, Y tenga traviesa. tantos misterios como el amor, como el mar, esto no terminará. Será como la tragedia de Eurípides. Especialmente el amor. No pasará esta cuestión. Fernandito. Sabe mucho del amor de Fernando. Es una maravilla, claro. Sí. Por eso estoy con la paz, yo. Por consiguiente, Gonzalo, hay que considerar, hoy por hoy, que el penalista actual, ¿no es cierto?, no solamente tiene que conocer el aspecto sustantivo, adjetivo, la jurisprudencia ni la doctrina. Eso también se impone a fiscales y a jueces, ¿no es cierto?, que caminamos por estas arenas criminales. De que es obligación también educarnos en los campos colaterales del derecho criminal, como son la sociología criminal, la antropología criminal, la psicología criminal, la estadística criminal y la política criminal. Porque allí encontraremos nuestro sostén para aportar con algo a la sociedad y a quienes son los hacedores de esta ley. Porque chiribogas y chiluisas son delincuentes. Así. Este es un decir del pueblo, ¿no es cierto? Mientras los unos en refinadas casas fuman y obtienen la droga, los otros en burdeles cualesquiera, con karaokes insensatos, con trago barato. O sea, todos somos responsables de los hechos. Pero necesitamos políticas. Y estas políticas se trata en unas ocasiones, a través de determinado ministerio implementar, y en otras no. Yo creo que el ministro de Gobierno sí tiene colaboración interinstitucional e internacional, por lo que se captura algo de lo mucho que se va, indudablemente. Pero falta una política de explicación que esté registrada. Así como nos dijeron que las políticas de la Administración de Justicia deben someterse a 5 ejes, que era el talento humano, que era el modelo de gestión, que era la infraestructura civil, que era la infraestructura tecnológica y que era la colaboración interinstitucional. Esta también tiene que implementarse para toda clase de delitos. Crearse un verdadero sistema criminalístico, políticas criminales. La Fiscalía no tiene políticas criminales. Tiene un director de política criminal, es una cosa diferente. Pero políticas criminales, ¿dónde? ¿No le interesa al doctor Galo? ¿A quién le interesa? Le interesa es al jefe, que es en este caso el doctor Chiriboga, pero recabando de quién debe encargarse de la creación de estos planes estratégicos de política criminal. No tenemos. Para ellos. Entonces, ¿dónde está la secuencia lógica? Eso le digo, no le interesa otra normatividad más creativa, más visionaria, más apegada, digamos, a una lucha consecuente con semejante cantidad de normativas que han logrado ser burladas, Gonzalo, tradicionalmente. Si le ubica una normatividad más exigente, a mucha gente no le puede convenir. Gonzalo, Porque con esta vive... hasta hace pocos años existió en la Universidad Central del Ecuador un instituto que se denominaba Instituto de Criminología. Y en Guayaquil también había.
verdaderos centros educativos con gente conocedora en todas estas áreas que me he referido, todas, y que aportaban al Estado, hablemos de la administración de justicia, con criterios verdaderamente sabios, científicos, técnicos. Y probados. Pero por supuesto, porque era gente demasiado, que tenía un aspecto cognitivo de muy altos quilates. Pero se desconoció a este Instituto de Criminología. No les convenía. Imagínese usted, Gonzalo, que hasta el Código de 1983 en vigencia, el procedimiento penal, los jueces debían obligadamente receptar o recibir el informe del Instituto de Criminología para imponer una pena. Hoy los jueces no saben a quién sentencian. No conocen al hombre que sentencian. A este ciudadano que viene del albañal o viene del hotel. No conocen. Entonces somos insensatos inclusive en una aplicación de una ley con el supuesto de que somos cumplidores de la interpretación de su catálogo. Pero no analizamos al hombre. ¿Y qué nos encontramos después? Cuando están detenidos o privados de la libertad, ha sido loco, ha sido demente, ha sido enfermo. Si cuando esto debió primar previamente para cualquier resolución, ¿cierto? Ya algún escritor como Boris decía, sanos y anormales son la mayoría de delincuentes, Gonzalo. Gracias, doctor Silva. Muchísimas gracias, Ricardo. Maestro, muchísimas gracias.